Mateo 7. Vamos a ver la mayoría del capítulo. Quisiera detenerme en todos los puntos del capítulo, pero por tiempo no lo vamos a hacer. No sé si ustedes supieron, pero hace algunos días hubo un terremoto en la parte de Tailandia y todo eso. Un terremoto bastante fuerte. No bastante, bastantísimo fuerte. Entonces, hoy tenemos la tecnología, tenemos cámaras de seguridad, tenemos teléfonos y todo el mundo filmaba y había estos edificios que se movían. Y es interesante porque bajaba agua y era por las piscinas, ¿no? Después vi unos videos y era la gente blanca y colorada en la piscina y después empezaron a huir. Pero es interesante cómo estos edificios se movían. De todas estas historias, hay una historia que me gustó mucho. Porque hubo un edificio que no duró segundos del terremoto. Era un edificio que estaba siendo construido y ya estaban poniendo las ventanas. Era un edificio bastante alto. Empezó el terremoto y ese edificio se cayó. Todo el mundo dice que lo más probable es que ese edificio fuera mal construido y que utilizaran materiales de muy baja calidad. Y por eso no duró nada. Porque había otros rascacielos que duraron y no se cayeron, pero ese edificio se desplomó a los segundos. Lo interesante de esto es que ese edificio era para una especie de ministerio anticorrupción. Y entonces se dieron cuenta de que algo estaba mal en ese edificio. Con esta historia, mis hermanos, yo recordé una historia que a mí me impactó, y esto pasó en el año 95 en Corea del Sur. El edificio se llamaba, espero decirlo bien, no soy coreano, decía Sampoint Department Store, que era un lujoso centro comercial de 5 pisos que atraía a miles de clientes diariamente. Sin embargo, su construcción estuvo plagada de muchos errores fatales, y lo interesante es que hubo ingenieros que fueron a este edificio y empezaron a ver fallas, muchísimas fallas. Entonces vieron que habían construido el edificio con materiales de muy, muy baja calidad, que no iba a soportar el peso. Entonces los dueños ignoraron totalmente. Y aunque veían grietas enormes, ellos empezaron a pintar esas grietas y poner cemento para que nadie se dé cuenta. Con el tiempo surgieron pues más problemas con el edificio, pero los dueños ignoraron completamente las advertencias. En lugar de evacuar el edificio y decir, miren, este edificio es inseguro, ellos intentaron ocultar todos los problemas. En el 29 de junio de 1995, el edificio colapsó en segundos, matando a 502 personas e hiriendo a 1.400 personas. Fue una de las peores tragedias arquitectónicas de la historia, causada por no causada por una tormenta o un terremoto, sino simplemente se desplomó. Estaba todo bien, todo soleado, se desplomó. Mi pregunta en cuanto a esto, recordando esta historia, es ¿qué hubiera pasado si ese edificio hubiera mantenido de pie cuando sucedió este terremoto muy fuerte? ¿Cuántas personas hubieran muerto? Porque en pleno sol, este edificio simplemente se desplomó. Pero ¿qué hubiera pasado cuando hubiera venido la tormenta, el terremoto? ¿Qué hubiera pasado? Mateo 7. Este capítulo es un pasaje que podríamos describirse como un texto de altos y bajos. Y déjenme explicar lo que significa esto. Al leer Mateo 7, y le invito, hermanos, que lean Mateo 7, al leer este capítulo, uno puede encontrar enseñanzas que le agradarán y otras que pueden resultar bastante incómodas. Como resultado, habrá temas con los que nosotros estaremos de acuerdo y otros que no estaremos de acuerdo. De hecho, lo vamos a expresar abiertamente cuando no estemos de acuerdo con algún tema de Mateo 7. Lo interesante de esto es que cada enseñanza del capítulo, sin importar cuál sea, porque hay 7 puntos,
puede percibirse de distinta manera según la perspectiva donde nosotros nos encontremos. Digámoslo así, el Mateo 7 empieza pues, no juzguéis, dice. Entonces, digamos que tú estás en una época en donde te están juzgando mucho y te encuentras con Mateo 7 y aquí dice, no juzguéis. Y vas a decir, oh, aquí está, no me juzguen. Pero, ¿qué tal si no estás en esa época, sino que estás juzgando? Tu perspectiva va a cambiar. Porque la intención de Mateo 7 cuando habla de no juzgar es no juzgar según los fariseos. Pero dicen, según los fariseos, no dice que no juzguemos. Porque hay que juzgar, hay que decir las cosas, pero no como los fariseos. Entonces tu perspectiva va a cambiar según tu día, ¿no? En donde estés. Entonces, más aún, estos puntos en Mateo 7 pueden parecernos positivos en algún momento, pero negativos en otro momento. Es un capítulo bastante interesante porque ahí se ve el estado de nuestro corazón. Y personalmente, hermanos, yo sí me acerqué al capítulo con un corazón distinto al que tenía la última vez que prediqué sobre este texto. Sigo creyendo, hermanos, que uno cambia con el tiempo y la palabra pues nos va transformando. Pero mis hermanos, llegué a entender que yo sigo con la misma preocupación cuando yo prediqué Mateo 7. Sigo con la misma preocupación y creo que es más intensa mi preocupación, pero mi corazón es distinto. Una visión general del capítulo. Antes de ir profundizando en los textos que estaremos viendo esta mañana, quiero darles una breve introducción del capítulo. Me hubiera gustado abordar cada aspecto del capítulo, pero por razones de tiempo no lo voy a hacer. Sin embargo, voy a mencionar algunos puntos bastante importantes del capítulo para poder comprender de mejor manera el mensaje central del capítulo. Lo primero que debemos saber en cuanto al capítulo es que Mateo 7 es la culminación del Sermón del Monte. Y esa partecita es importante. Mateo 7 es la culminación del Sermón del Monte. El Sermón del Monte redefine la verdadera justicia y nos muestra cómo debe ser la vida de un cristiano, de estos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Sermón del Monte. ¿Cómo uno tiene que comportarse? Sermón del Monte. Jesús nos enseña cómo vivir correctamente, cómo discernir entre la verdad y la mentira y cómo construir una vida sólida en fundamentos firmes. Ese es el Sermón del Monte. Ahora, imagínense que usted está a punto de cruzar un puente y al inicio te encuentras con un cartel que dice cuidado. Ese es el Sermón del Monte. Es un cartel antes de. Eso es en esencia lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte. Es una advertencia el Sermón del Monte. Jesús nos muestra el camino seguro que proviene de no caer en errores espirituales. Y ese es el Sermón del Monte. John Stott dijo, resumiendo el capítulo, dice que el Sermón del Monte describe lo que significa vivir bajo el gobierno de Dios. Mateo 7, dice, nos representa el desafío de escoger entre dos caminos y la necesidad de vivir con discernimiento y obediencia. Continúa John Stott, dice, en este capítulo Jesús se centra finalmente en las relaciones humanas, porque la contracultura cristiana no es un asunto individual, sino comunitario. Stott amplía un poquito esta idea y dice, las relaciones dentro de la comunidad y con el mundo exterior son de suma importancia. Entonces, John Stott sugiere que nosotros deberíamos ver a Mateo 7 con una estructura bastante particular, desde las relaciones humanas. Por ejemplo, del versículo 1 al 5, si usted quiere anotarlo, nos habla de nuestra relación con nuestro hermano. No juzguéis. Jesús nos advierte contra la hipocresía de juzgar sin antes examinar nuestro propio corazón. Siempre recuerde, el texto no está diciendo que no juzguemos así de seco. Dice que no juzguemos como lo hacían los fariseos.
pero sí hay que juzgar, si no, ¿cómo sabemos? Entonces, es una relación con nuestro hermano. El versículo 6 nos habla de nuestra relación con quienes rechazan el Evangelio. Tomando la metáfora de perros y cerdos. Hermanos, el capítulo 7 tiene sus cosas. Dice, no, no echen perlas a los cerdos. Y me encantaría predicar sobre esto. Pero hoy no. Versículo 7 al 11 dice, habla de nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Habla de la importancia de la oración y la confianza en que Dios nos da lo mejor. El versículo 12 nos habla de nuestra relación con todos en general. Habla de la regla de oro. Trata a los demás como queremos ser tratados. Esa es la regla de oro. Versículo 13 al 14 nos habla de la relación con los compañeros en la fe. Se nos anima a elegir el camino estrecho en lugar del camino ancho que nos lleva a la perdición. Versículo 15 al 20 nos habla de nuestra relación con los falsos profetas o los falsos maestros. Solo para que lo tenga en mente, los falsos profetas y los falsos maestros actualmente, si bien son estos grandes falsos profetas, pero también están en casa. También los tenemos sentaditos. De esos que te dan consejos así. De eso también habla. Y el versículo 21 a 27 nos habla de nuestra relación con Jesús como nuestro Señor. Habla de obediencia a su enseñanza, que es la base firme. Ignorar esto es construir sobre la arena. Entonces, John Stott lo separa de esta manera en 7 puntos, refiriéndose a la relación. Relación con nuestro hermano, con los que rechazan el Evangelio, con Dios nuestro Padre, con todos en general, con los compañeros en la fe, con los falsos profetas y con Jesús como nuestro Señor. Este capítulo, hermanos, nos confronta con una elección. ¿Viviremos según la sabiduría del mundo o según la sabiduría de Cristo? Esa es en resumen la pregunta del capítulo. Así que la enseñanza de Jesús no es solo para escucharla, sino para ponerla en práctica. Martin Lloyd Jones, que es uno de los grandes predicadores, hermanos, tiene una enseñanza sobre el matrimonio. Él dice, acerca del capítulo, dice, toda la enseñanza del Sermón del Monte es inútil si no nos lleva a la obediencia sincera. Mateo 7 nos confronta con la necesidad de actuar sobre lo que hemos oído. Por lo tanto, hermanos, el Sermón del Monte es completamente inútil si no obedecemos lo que dice el Sermón del Monte. Ahora, enfocándonos en los versículos específicos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que recuerden, hermanos, que estos versículos son enseñados a niños. Muchos de estos textos, tanto del Sermón del Monte como el capítulo 7, son enseñados a niños, pero tienen una fuerte carga espiritual. No quiero romper el flujo de la enseñanza, por lo cual no voy a dividir el sermón en ningún punto, evitando así que usted se pierda el hilo del mensaje y también para que usted no se distraiga. Este es un sermón que debe proclamarse de manera continua y sin interrupciones, porque así es el lenguaje que nos da el Sermón del Monte. Tampoco he querido hacer ninguna presentación para que usted se concentre no tanto en apuntar lo que alguien escribió, sino apuntar lo que dice la Escritura. Dicho esto, después de especificar cómo el cristiano debe vivir, que es el Sermón del Monte, Jesús termina la parte con algo aplicativo y lo hace con esta frase, hermanos. Así termina el Sermón del Monte y esta es la frase con la que termina. Solo
puede ingresar al reino de Dios por una puerta. Así termina el Sermón del Monte con esta frase. Solo puedes ingresar al reino de Dios por una puerta. Aclarando que esa es la puerta que no te imaginas que es la puerta. Y para ponerlo más complicado, te dice que no hay atajos, no hay otra forma de entrar. Y cualquiera que te diga que sí hay otra forma de entrar, él es un falso maestro, del cual tú tienes que tener cuidado. Solo hay una forma de entrar al reino de Dios. No hay atajos, no hay otra forma, no hay facilidades. Una sola forma de entrar al reino de Dios. Mateo 7, versículo 13. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos, y yo espero que estés subrayando, porque es algo que Jesús está tratando de enfatizar, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, así termina el Sermón del Monte con esta frase. Solo hay una sola forma, no dos. Una sola forma. Versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Es imposible que un árbol bueno produzca frutos malos, ni un árbol malo produce frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí viene la advertencia, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, vuelvo a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Versículo 24. Por tanto, dice, teniendo en cuenta todo esto, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, todo comienza con esta puerta estrecha. Se nos dice que pocos entrarán en esa puerta, mientras muchos elegirán la puerta ancha. Por tanto, Jesús nos presenta cosas como en paralelo. Dos puertas con claras diferencias, una estrecha y otra ancha. Dos grupos de personas, un grupo pequeño y un grupo grande. Ahora, permítame aclararles algo sobre el capítulo 7 y algo sobre lo que está diciendo Jesús. Es crucial, hermanos, que usted entienda que estas palabras no se refieren a todas las personas que han rechazado abiertamente el cristianismo y con ello han rechazado la salvación. Más bien, estas palabras se refieren a aquellos que conocen las dos puertas, que saben de las dos puertas, que comprenden su significado y en algún momento quisieron entrar por la puerta estrecha, pero terminaron entrando por la puerta ancha. Entonces, ¿significa que la salvación se pierde después de haberla recibido? De ninguna manera, hermanos. Sin duda, la salvación no se pierde. Jesús está enseñando que el conocimiento religioso, la preocupación por el alma e incluso el servicio en la obra de Dios no es un seguro para la salvación. Y ante esta verdad, Él nos advierte cosas bastante claras. Primero, versículo 15, cuidado con los falsos profetas, que te van a conducir a la puerta ancha, que es que te dicen, no, tu pecado no es tan feo, no estás tan mal, no,
Cuidado con los falsos profetas, porque por los frutos los conoceráis. Cuidado. Cuidado con aquellos que te dicen, no, estás bien. Somos humanos. Todos cometemos errores, ¿no? Errores, ¿no? Tranquilo, Dios es un Dios perdonador. Y te olvidas de la parte de la justicia. No, tranquilo. Cuidado con los falsos profetas, porque te van a conducir a la puerta ancha. En el versículo 21 nos da otra advertencia diciendo, cuidado con la falsa confesión de fe. Cuidado con tu falsa confesión de fe. Es decir, esta advertencia no es para quienes han rechazado abiertamente el cristianismo. Esta advertencia es para quienes tienen alguna relación con el cristianismo, pero han decidido entrar por la puerta ancha. Estas palabras son hechas para cristianos que están sentados en sillas de iglesias. No es para personas que abiertamente rechazaron el evangelio, sino para cristianos. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Un converso abiertamente que confiesa ser inconverso, dirá Señor, Señor. No. Solamente un cristiano que va a la iglesia, que va de domingo a domingo, que va a las clases, que va a las predicaciones, puede decir Señor, Señor. Así que estas palabras, Mateo 7, es para cristianos. O para quienes confiesan ser cristianos. Jesús nos muestra que muchos van a elegir la puerta ancha creyendo que serán recibidos por Él. Sin embargo, sí van a ser recibidos por Él, pero no van a recibir las palabras que ellos piensan que van a recibir. Estas personas confían en su conocimiento de Cristo, confían en su servicio e incluso su conexión emocional. Esas personas piensan que son cristianos porque se ven, no sé, la pasión de Cristo y dicen, ese es mi Señor, y empiezas a llorar. O te lees un texto bíblico y dices, ese es mi Señor, y empiezas a llorar. Y confían en esta conexión con Jesús. Esas personas son aquellos que dicen, fui a la iglesia y lo que me dijiste llegó a mi corazón. Y confían estas personas en esta conexión emocional, pero carecen de frutos de arrepentimiento. Estas personas han olvidado la característica principal de un cristiano. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por esta verdad sabemos que los cristianos, que los creyentes, que los verdaderos cristianos luchamos diariamente con nuestra inclinación al pecado. Nosotros no nos excusamos con frases como todos pecan. Entonces, como todos pecan, yo también tengo la oportunidad de cometer un pecado. O aquella frase que dice, ¿acaso ellos también no pecan? ¿Piensan que son cristianos? ¿Piensan que son santos? Un verdadero cristiano no utiliza esas frases. Más bien, un verdadero cristiano se ve como alguien necesitado y agradecido por la misericordia de Dios. Y buscamos constantemente hacer la voluntad del Padre. No utilizamos frases que solamente un converso utilizaría. La lucha con el pecado, hermanos, los que sabemos, es agónica, es desesperante, es dolorosa. No vivimos tranquilos con el pecado ni nos justificamos. No decimos, es que era una época de mi vida. No vivimos tranquilos con eso. Aún habiendo recibido el perdón, nos sentimos culpables, porque hemos ofendido a nuestro Dios. No vivimos tranquilos. Un cristiano no vive tranquilo con su inclinación a pecar. No nos justificamos diciendo, no, es que cometí un error. ¿Qué error cometiste? Lo confesamos entendiendo cuál nauseabundo es para Dios. Y cuando lo confesamos, incluso la forma en que confesamos es distinta, porque entendemos que le estamos confesando al Señor algo terrible. Y porque sabemos que el pecado es repulsivo para Dios, vivimos para obedecerle y no para justificarnos. Ese es el verdadero cristiano. La puerta es estrecha. Es tan estrecha, hermanos, que no podemos llevar nada. Nada de lo que hemos hecho, ni nuestro conocimiento, ni nada. Así de estrecha es la puerta. Y sabemos, hermanos, que el corazón es lo más engañoso que nosotros tenemos. Sin embargo, incluso en medio del engaño, hay evidencias en nuestra vida.
evidencias que harán que muchos no reciban la palabra de Dios, y cuando lleguen al cielo no reciban lo que están esperando recibir. Las señales están ahí. Son demasiado claras para dejar de ignorarlas. Pero seguimos justificándonos. ¿Acaso ellos no son pecadores? ¿Por qué me dicen eso? ¿Y la misericordia de Dios? ¿No deberían estar conmigo, abrazándome en medio de mi pecado? Las evidencias son demasiado claras. Así que no importa lo que hagas en este mundo, no importa cuál impactante sea tu testimonio, si no vives para hacer la voluntad del Padre, entonces ya sabes por cuál puerta vas a entrar. La fe, hermano, se demuestra haciendo la voluntad de Dios, no diciendo que eres cristiano y que te has arrepentido. La fe no es solo conocimiento, la fe viene con obediencia. Juan 14:20 dice: en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cuál día? Ese día. Versículo 21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Versículo 22, Judas, el que no era Iscariote, dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús dijo: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Los versículos al respecto sobre este tema también lo tenemos en 1 Samuel 15:22, donde dice: obedecer es mejor que sacrificio. Juan 15:14 habla de: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. Y Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. No pueden decir: es que fue una equivocación. No, en Santiago dice: sométanse a Dios. O sea, obedezcan a Dios. Y el diablo huirá de ustedes. Regresando al texto, Jesús ilustra el problema de los falsos profesantes mediante una parábola. Parábola que es dada a los niños, pero es tremendamente profundo. Mateo 7, versículo 24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Así que lo primero que debe llamarnos la atención de este texto es que uno de los aspectos más destacables del pasaje es la similitud en la enseñanza sobre las dos puertas. Fíjense en esto: cuando habla de las dos puertas Jesús, habla de una puerta que lleva a la salvación y otra que lleva a la destrucción. Cuando habla de la parábola, habla de un cimiento que conduce a la seguridad eterna y otro que te conduce al desastre. Dos realidades dentro de esta parábola. Jesús nos presenta a dos hombres con características similares. Por ejemplo, ambos construyen una casa. Ambos desean que esa casa perdure. Y yo estoy seguro que ninguna persona que ha escuchado el Evangelio va a querer irse al infierno. Así que va a querer que su casa perdure. Así que ambos construyen una casa, ambos quieren que su casa perdure. Uno edifica sobre la roca, otro edifica sobre la arena. Uno se preocupa porque su casa se resista, el otro se enfoca en construir rápidamente. Y ahora, no perdiendo el enfoque de la parábola, es fundamental volver a recordarles, hermanos, que Jesús está hablando de los verdaderos y los falsos creyentes. No está dándonos instrucciones de construir una casa, ni se está poniendo como el ingeniero de los ingenieros. Nos está hablando
de los verdaderos y de los falsos creyentes. Ahora bien, ¿qué significa construir sobre la roca y qué significa construir sobre la arena? Jesús nos da la respuesta en las primeras parábolas en las primeras palabras de su parábola. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Jesús no te está llevando a otros textos del Antiguo Testamento, te está señalando directamente las palabras que pronunció en el Sermón del Monte. Y específicamente en sus últimas palabras, Mateo 7. Cualquiera que oye estas palabras, ¿qué palabras? Las del Sermón del Monte. Y específicamente las últimas palabras de Mateo 7. Su advertencia está dirigida a aquellos que, aún profesando ser creyentes y escuchando sus palabras, no ponen en práctica en su vida diaria. El sabio es el que oye y el que obedece. El insensato es el que oye pero no obedece. El fundamento sólido es la enseñanza de Cristo. El verdadero creyente edifica su vida sobre la roca, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo la edifica? Obedeciendo. El insensato, en cambio, cree estar seguro porque escucha palabra de Dios, pero no la pone en práctica ni la obedece. ¿Cómo se distingue un sabio de un insensato? Y aquí viene lo triste, y es que parece difícil discernir a simple vista al insensato y al sabio, porque no estamos hablando de dos personas que abiertamente están rechazando el evangelio, estamos hablando de personas que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, que abren su Biblia y dicen: aquí el Señor me ha dicho algo, que oran, que tienen prácticas. De hecho, los dos tienen similitudes. Primero, ambos escuchan la palabra de Jesús, porque dicen, estos dos escucharon. Ambos dedican tiempo para escuchar las palabras de Jesús. Ambos se van a la iglesia. Tanto el sabio como el insensato están en las iglesias, sirviendo, aprendiendo y profesando ser cristianos. Los dos. Ambos construyen una casa. Ambos afirman estar seguros en Cristo. Si te preguntan, dice: yo soy cristiano, me voy al cielo. Ambos lo hacen. ¿Cómo diferenciamos entonces? Porque ambos enfrentarán tormentas. Ambos. Entonces, si a simple vista parecen iguales, ¿cómo podemos distinguirlos? La diferencia está en cómo terminan las cosas. Solo aquel que ha edificado sobre la roca permanecerá firme cuando llegue la tormenta. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundamentada sobre la roca. Todo el que oye, vieron, los dos oyen, los dos edifican. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Las dos personas escucharon el mismo mensaje. Las dos personas construyeron la casa. Los dos sufrieron las mismas tempestades, pero el resultado fue distinto. Ciertamente las dos personas tenían muchas similitudes, pero la diferencia fueron sus cimientos y el resultado de sus cimientos después de venir la tormenta. Las dos personas profesaban ser cristianos, pero uno puso su seguridad en las palabras de Jesús y la obediencia, y otro puso su seguridad solamente en las palabras de Jesús. Parece igual, pero falta un componente bastante importante. Uno puede decir que conoce a Cristo y su palabra, el otro también puede decir: yo conozco a Jesús y su palabra, pero a una persona le falta algo muy importante. No todo el que dice Señor, Señor, entrará. El texto paralelo a esto nos aclara
Más todavía, porque en Lucas 6, versículo 46, que es el texto paralelo a esta parábola, nos dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que edifica su casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces el falso profesante se centra en oír, pero no en hacer. Se centra en el conocimiento, pero no en la obediencia. A este estilo de vida de las personas que van a la iglesia, Jesús les dice, versículo 46, pero ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? O sea, ¿por qué Él le llama Señor si no estás dispuesto a obedecerle? Si todo es que tengo que hacer esto, es que todavía no se da esto, es que me pasó esto. ¿Por qué le llamas Señor si no lo obedeces? Los cimientos, hermanos, solo se van a revelar en la tormenta. Cuando uno construye una casa y uno va a visitar esa casa, dice, ¡oh, qué buenos cimientos hiciste! ¡Qué hermosos cimientos! No, porque los cimientos no se ven. ¿Cuándo se ven los cimientos? Cuando la tormenta quita todo alrededor. Ahí se ven los cimientos. Ahí se ve quién es quién. Hermanos, todos enfrentamos dificultades en el matrimonio. Si hay algún cristiano que dice, no, todo el mundo enfrenta dificultades en el matrimonio. Todos pasamos por crisis económicas, todos. Algunos tienen crisis sobre, no sé, 2,000, 3,000 dólares, otros crisis sobre 30, 40 dólares, pero todo el mundo pasa crisis económicas. Todos hemos sido víctimas de los falsos testimonios, todo el mundo ha sido hablado a las espaldas, han dicho cosas que no son, todo el mundo, todo. Todos lidiamos con conflictos interpersonales, con compañeros, con amistades, con amigos, con hermanos, con familiares, todo el mundo. Todos batallamos con nuestra propia naturaleza pecaminosa, todo el mundo. Todo cristiano batalla con su naturaleza, pero hay una diferencia entre saber y obedecer. Todos pasamos por lo mismo. Pero lo que me he dado cuenta, hermanos, que aunque todos podemos decir pasamos problemas en la familia, los pecados son distintos. Sí son distintos. Y el día que se va a descubrir todo, más allá de los problemas diarios, hermanos, que sí revelan las grietas, y hay quienes que dicen, no está tan mal, pongamos cemento, pongamos pintemos, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Más allá de estos problemas que sí revelan hacia dónde nos estamos dirigiendo, va a llegar el día final, cuando todos comparezcamos delante de nuestro Dios. En ese día, muchos se darán cuenta que vivieron engañados toda su vida. Pero ¿saben lo terrible de esto? Es que ya no hay cómo componer. Ya no hay cómo arreglar. Pasas la vida tratando de ocultar tus fallas, de pintar por ahí para ver si se arregla algo. Vienen los ingenieros y te dicen, oye, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiana. Y pasas la vida ahí tratando de arreglar las cosas. Y está bien, es tu vida. Pero va a llegar un día en que no va a haber forma de arreglar las cosas. Ahí ya no vas a tener excusa de, es que me pasó esto, mi Señor. Porque Él ni siquiera te va a conocer.
Mis hermanos, nadie puede ver los cimientos de una casa hasta que llega la tormenta. Y a simple vista, dos personas pueden parecer iguales, firmes en la fe, hasta que la tormenta llega. Uno resiste, el otro va a caer. Lucas 6:49 dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande su ruina de aquella casa. Hay algo importante que nosotros debemos notar en todo esto, y es que tarde o temprano la autenticidad de tu fe será probada. En algún momento los cimientos de estos dos hombres serán examinados. Tarde o temprano el fundamento de tu fe será probado. Y no se trata solamente de una advertencia, de decir, bueno, algún día, ¿no? Si tu cimiento no es sólido, todo lo que construiste va a quedar en la ruina. Y no va a haber forma de arreglar la cosa. No va a haber más excusas. No puedes culpar al pastor, ni a los hermanos, ni a la iglesia, ni a las circunstancias. No vas a poder culpar a nadie. El Señor te hará preguntas. ¿Y qué respuestas le vas a dar? Porque no va a haber más. No va a haber forma. Porque cuando tu casa estaba dando grietas y alguien vino a ti y te dijo, tú no eres cristiano, tú no eres cristiana, no hiciste caso. Cuando la palabra reveló quién realmente eres, tú no hiciste caso y dijiste, no, solamente con ir a la iglesia, abrir la palabra, orar al Señor, es suficiente. Mi apego emocional con Cristo es más fuerte, pero de obediencia nada. Porque dijiste, no, es que no tengo tiempo, es que los tiempos no se dan, es que quiero un poquito más de plata para hacer la voluntad del Señor, quiero que algo cambie, pero de obediencia nada. Y hay grietas ahí que revelan realmente dónde está tu corazón y por qué puerta estás entrando. Ningún cimiento débil va a resistir la prueba, hermanos. Ninguna casa permanece firme si su constructor tropieza constantemente dominado por sus propias pasiones. ¿Qué le vas a decir al Señor? Me enamoré. Ya no hay forma. No. La casa se cayó y grande va a ser tu destrucción. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías, Mateo 7, versículo 26 dice, todo aquel que oye estas palabras mías, y por si acaso dice mías, no del pastor ni nada de la iglesia, dice, mías, son mías estas. Todos, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica serán semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Hermanos, ¿cómo termina el sermón del monte? Jesús concluye con una advertencia. No es una advertencia sobre la tormenta, porque todos vamos a enfrentar tormentas. Todos. Posiblemente sean las mismas tormentas. Es una advertencia sobre el fundamento en el cual tú construiste tu fe. Así que no pongas tu seguridad en tu servicio, ni en tu conocimiento, ni en tu conexión emocional con Jesús, ni tu poderoso testimonio, porque la verdadera seguridad está en la obediencia de su palabra. No hay otra forma. Ve y haz lo que el Señor te está mandando a hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento. El resto es una falsa confesión de fe. Porque elegiste hacer la cosa más fácil. Elegiste entrar por la puerta más grande. Pero no, la única forma de entrar al reino de Dios es la puerta estrecha. Así que ten cuidado. Jesús nos advierte de muchos peligros. Y en todo el sermón nos dice, todo el sermón del monte nos dice, ten cuidado con no practicar lo que el Señor Jesús enseñó en el sermón del monte y toda la escritura. Ten cuidado de la interpretación personal de la escritura. De hecho, casi así empieza el sermón del monte, de cómo interpretaban los falsos profetas, los falsos maestros y cómo interpretó Jesús. Ten cuidado de una interpretación personal de la escritura. Y te vas a Mateo 7 y dice, no, ustedes no me tienen que juzgar, porque aquí dice, no juzguéis.
Así que ten cuidado con tu interpretación personal de la Escritura. Ten cuidado de no ser luz para el mundo. Ten cuidado con lo que guardas en tu corazón. Odio, rencor, venganza, orgullo. Ten cuidado porque muchas de esas cosas son cosas que el Señor odia, detesta de gran manera. Así que no es tan malo sentir rencor. Hablaré de alguien a sus espaldas. Porque siento así. No es tan malo, ¿no? Ten cuidado con lo que tu corazón guarda. Ten cuidado con tu matrimonio y con el divorcio. ¿No se acuerdan que parte del Sermón del Monte también habla del matrimonio y el divorcio? Ten cuidado. Ten cuidado con los juramentos falsos. Ten cuidado con la idea equivocada de amar solo a aquellos que aceptan lo que tú dices y que te dan la razón. Ten cuidado. Ten cuidado con las prácticas religiosas, con la ofrenda, con la oración, con la caridad. Ten cuidado, porque habla de hipocresía. Ten cuidado con el tesoro que buscas. Ten cuidado con la manera en que juzgas a los demás. Ten cuidado con el cimiento donde tú echaste tu fe. Porque una cosa, hermanos, es conocer, servir, sentir emoción, pero otra cosa muy, muy distinta es oír y poner en práctica la palabra de Dios. La verdadera fe se refleja en una vida de obediencia, en el compromiso de hacer siempre la voluntad de Dios. Ahí se ve la verdadera fe. Entonces, cuando viene la tormenta, va a revelar tus cimientos. ¿A quién está dirigida esta advertencia? Jesús no está hablando de aquellos que están empezando en el Evangelio o que abiertamente rechazaron el Evangelio, sino a todos los que están en la iglesia, a todos los que están sentados en la iglesia, a todos los que van a recibir palabra, a todos los que abren la palabra de Dios y dicen, voy a hacer mi devocional, voy a hablar con el Señor. A todos ellos es esta advertencia. Los que profesan una verdadera fe, los que tienen conocimiento bíblico, los que tienen prácticas religiosas, los que escuchan multitudes de veces alguna predicación, a ellos es la advertencia. Sin embargo, Jesús dice, muchos, hermanos, no pocos, muchos de los que profesan ser cristianos han elegido la puerta de la destrucción. La tormenta va a venir para todos. Cuando llegue la tormenta, muchos no van a permanecer firmes. Por eso quiero preguntarte, ¿qué tan firme es tu fe? Y con eso, ¿qué tan obediente eres? ¿Tienes frutos dignos de arrepentimiento? ¿O tu seguridad se basa en tu servicio, conocimiento o conexión emocional con Jesús? O aún en estas prácticas religiosas. Pero ¿qué tan obediente eres? Porque una cosa es venir a la iglesia, aprender y obedecer, y otra cosa es escuchar, ir a la casa y hacer la misma cosa. Porque cuando la tormenta llegue, los ríos crezcan, los vientos soplen, golpeen la puerta. Solo aquellos que han edificado sobre la roca van a permanecer firmes, y los demás encontrarán su ruina. Jesús, explicando la parábola del sembrador, dijo esto en Lucas 8:11. Es interesante que varias veces Jesús advierte de esto, de esta falsa profesión de fe. Lucas 8:11, explicando la parábola, dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, pero no crean, para que no crean y se salven. Versículo 13, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo y dicen, uy, esta palabra me llegó hasta lo profundo. Y dice, aquellos también llegaron con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Versículo 14, la semilla que cayó sobre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida. Y dicen, tengo muchos problemas. Y su fruto no madura. Es decir, empieza y
Nunca llegó. Versículo 15. La semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra de Dios con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Todas las personas aquí en la parábola del sembrador oyeron. Todos oyeron. Todos recibieron la misma palabra de Dios, pero pocas retuvieron la palabra y dieron frutos. La mayoría se perdieron. Muy poquitos retuvieron la palabra de Dios y dieron fruto. Mis hermanos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque no todo el que dice Señor a Jesús obedece. Y esta realidad no es algo nuevo, porque ya se lo dijo en el Antiguo Testamento. Y esta partecita es para los que predicamos, pero también para los que escuchan. Ezequiel 33:30 dice: Ezequiel 33:30 dice: pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, y es que es tan contemporáneo esto, los hijos de tu pueblo hablarán de ti junto a los muros y las entradas de las casas. Hablarán el uno al otro y cada uno con su hermano diciendo: vengan ahora, oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Para ponerlo en contexto, son aquellos que dicen: vamos a la iglesia, ya es tarde. Vamos, hijo, vamos, hija, vamos, hermano. Vamos todos, vamos a la iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Versículo 31. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como canción de amor, es decir, has predicado bien, has hecho bien tu predicación, has expuesto bien, y todos van a decir: qué buena predicación, qué bueno es esto de la palabra de Dios. Para ti, tú eres como canción de amor de uno que tiene voz hermosa y toca bien en un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Es decir, cuando llegue el tiempo, dice otras versiones, cuando llegue el tiempo delante del Señor, ellos no van a excusarse diciendo: es que yo no supe, es que yo no entendí. Cuando hubo profeta delante de ellos, porque escucharon y dijeron: vengan, vamos todos, no nos atrasemos, vamos a la iglesia, vamos todos, levántense, vamos todos. Pero llegan a casa y no obedecen. Y dice el Señor: cuando esto suceda, porque ciertamente sucederá, sabrán que hubo profeta entre ellos, porque no va a haber excusa. Se les advirtió, se les dijo, pero ellos tomaron la decisión. Dice el texto, Ezequiel 33, vendrán como pueblo, es decir, como cristianos vendrán, se maravillarán de la escritura y dirán: qué buen texto, qué buen capítulo, pero no obedecen. Es una advertencia seria a personas que van a la iglesia. Así que no hay mayor problema con aquellos inconversos porque ellos ya han decidido dónde van a pasar su eternidad. No hay problema con ellos. La advertencia es para cada uno de nosotros, los que estamos sentados aquí, a escuchar la predicación y obedecerla. Pero ciertamente, dice el Señor, muchos se van a perder y muy pocos dan fruto. La advertencia es para aquellos que confiesan ser cristianos, pero han elegido la puerta ancha, la fácil, la que espera el tiempo, los recursos, el dinero para hacer la voluntad del Señor. Ciertamente es una advertencia seria, pero es una advertencia real. No es una advertencia para aquellos que niegan la escritura, sino para nosotros que venimos a la iglesia. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que esta advertencia no viene sola. Jesús empieza con algo maravilloso. Mateo 7:13 dice: entren por la puerta estrecha. La advertencia empieza con una invitación: entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda. Sí, pero lleva a la destrucción. Así que entren por la puerta estrecha. ¿Es difícil? Depende de cómo lo veas difícil.
Cuando lo has entendido, no tienes nada que entregar al Señor más que tu vida. Y ya. Entren por la puerta estrecha que lleva a la salvación. No se desvíen. Vean las grietas. Escuchen a los ingenieros. Porque cuando llegue ese día, no va a haber excusas. Escuchen. Y entren por la puerta estrecha. Obedezcan. Vivamos para hacer la voluntad de Dios. Acepten la invitación.